de lunes, y es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo del Instituto ASPEN Capítulo México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen lunes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, con el gusto de saludarlos. Igualmente. Pues sí, arrancando la semana con muchas cosas, ¿verdad? Bueno. No, es más, terminando anoche la semana, o empezándola desde anoche. Sí, todas ellas con su grado de complejidad. Pues yo me voy a referir a una de ellas que tiene que ver con esta... pues con las caravanas, porque ya no es nada más la caravana, sino son las caravanas de centroamericanos que han ingresado a nuestro país en los últimos días, y a una larga y creo que extraordinaria tradición de la política exterior mexicana, que ha sido la de dar asilo a quien lo solicita. No solamente de conformidad con lo que establece la Carta de los Derechos Humanos, sino como parte de esta forma de entender durante muchísimos años, a lo largo de toda nuestra historia, diría yo, en uno de los gestos más generosos y al mismo tiempo más nobles de nuestra política exterior, entender que cuando alguien pide asilo, México ha estado siempre con una política de puertas abiertas, que mucho nos ennoblece, que mucho nos fortalece, y que también nos da autoridad frente al mundo, nos lo ha dado. Y la verdad es que la historia de los asilos en México es una historia muy positiva, Joaquín, que en estos momentos, a pesar de que las caravanas pueden estar reflejando sin duda un momento y una circunstancia distinta a la de las migraciones que en el pasado han encontrado en México literalmente su segunda patria, y para algunos de ellos su primera patria, a pesar de que el contexto es distinto, me parece que al reflexionar sobre cómo mejor abordarlo, qué es lo que más prudente pudiese ser para México, cómo compaginar esa espléndida tradición con un contexto distinto, que es el que estamos viviendo, sobre todo en esta segunda, o ya no sé si es la tercera caravana que ingresó de manera más violenta a nuestro país. Sin embargo, me parece que el referente no lo podemos perder, porque México no puede, en mi opinión, dejar ir que es uno de los principales activos que ha tenido frente al mundo, y también como un motor fundamental de nuestro propio desarrollo. Las migraciones que han llegado a México desde hace mucho tiempo, señaladamente hubo varias importantes durante el siglo pasado, tanto de Europa, de diversos países, desde luego quizá la más importante fue la de España en la guerra civil, que México se convirtió en un espacio verdaderamente importante para rescatar a muchos de los principales, no solo líderes, sino de las ideas de la República Española, pero también ocurrió lo mismo con países sudamericanos en los 70s, y ha ocurrido también con otros países del centro de Europa, las migraciones en México de libaneses, de judíos que han llegado provenientes de diversos países antes incluso de la configuración del Estado de Israel. Todas ellas han representado para México una forma de crecer y de enriquecernos con sus culturas, con sus tradiciones, con sus ideas, y junto con nuestro propio bagaje histórico y étnico, pues nos han dado la oportunidad de convertirnos en un verdadero país
multiétnico y pluricultural, que me parece que es una de las grandes fortalezas de México, que mucho nos honra y que deberíamos en principio de seguir cultivando, de seguir por ese camino que ha dado, insisto, dividendos positivos para los que llegan, que han encontrado en este país condiciones de generosidad y de apoyo para desarrollarse, para encontrarse nuevamente con sus seres queridos, para incorporarse a una cultura como la nuestra que los recibe con generosidad, y pues por lo que nos han dado a quienes hemos tenido la posibilidad de ya empezar a vivir de manera directa los frutos de esa migración. Hay en la historia de todos nosotros, diría yo, Joaquino, prácticamente todos nosotros, hay algún contacto, algún antecedente, ya sea familiar o cultural o social, con las migraciones que nos ha enriquecido. En el caso que yo conozco más de cerca, que es el caso del ámbito educativo, en la Universidad Nacional, en el Colegio de México, en muchas otras instituciones públicas y privadas de este país de educación, simplemente no serían lo que son si no fuera por la enorme contribución que han tenido esas migraciones al mundo de las ideas, a la educación, a la cultura, a las artes y a las ciencias en nuestro país. Pero también los ha habido en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, y en muchas otras vertientes de nuestra vida cotidiana. Entonces, el saldo de esa actitud de nuestro país ha sido extraordinariamente favorable. Por eso, me parece que es con ese ánimo con el que hay que tratar de entender y ver ahora estas caravanas de centroamericanos, señaladamente hondureños, pero también de otros países, que están llegando a nuestro país huyendo de condiciones que les resultan verdaderamente insoportables en sus países de origen. Bueno, México tiene que hacer el gran esfuerzo para conjugar esa buena tradición de ofrecerles asilo a los que quieran, como se ha hecho, pero creo que vale la pena que no claudiquemos en ello, que sigamos insistiéndoles que en este país, como ya se les ha ofrecido, pueden encontrar, y qué bueno que lo ofrezcamos, pueden encontrar trabajo, pueden encontrar condiciones de vida, si así lo requieren y lo solicitan por las vías legales y por las vías institucionales, espacio para poder encontrar una mejor posibilidad de desarrollo para ellos y para sus familiares. Y pues quienes decidan seguir adelante hacia su objetivo final, que parece ser un buen contingente, la frontera sur de los Estados Unidos, pues que les garanticemos las condiciones para que puedan continuar con su peregrinaje. No tenemos por qué ser nosotros quienes los detengan, y menos aún con el uso de la fuerza. Entonces, esos son los principios que me parece importante que mantengamos presentes en la forma como vamos a lidiar con este fenómeno, y que tengo la impresión de que no se agotará con estas caravanas actuales. Yo creo que hay que aceptar y reconocer que la frontera de México con Guatemala desde hace algún tiempo se ha convertido ya en uno de los cruces fronterizos más complicados del planeta, y que necesitamos, frente a estas caravanas masivas de migración, repensar nuestra política en un esquema que permita conjugar esa gran tradición de asilo que tenemos con las condiciones de orden práctico, y que también nos dan derecho a administrar nuestras fronteras de acuerdo al orden y a la ley de nuestro país y a los principios internacionales. No es incompatible. Ahora, si estas caravanas forman parte de una estrategia organizada, pagada por fuerzas que están tratando de encontrar beneficios político-electorales
sea en los Estados Unidos o en los propios países de origen de muchos de estos migrantes, pues es algo que México debe también de manejar con inteligencia y no ser parte de ese juego. A mí me parece que es terrible, que es fatal que se juegue con miles y miles de personas, con miles de menores de edad, como se pudiese estar haciendo en esta ola de caravanas. Pero México ni forma parte de esa literalmente conspiración contra la dignidad y la salud de miles y miles de personas que están en condiciones de desamparo, que están en condiciones de vulnerabilidad y que están asumiendo una serie de riesgos porque finalmente no parecen tener otra alternativa en la vida. Y si a ellos se les está manipulando y se están infiltrando grupos violentos y grupos de provocadores, pues sí hay que hacer las denuncias correspondientes, no caer en el juego y no caer con la provocación. Ya veremos en los próximos días si todo lo que se ha dicho de que esto es un montaje para inclinar algunas decisiones electorales en los Estados Unidos en los próximos días que tendrán sus elecciones intermedias o no, pero en todo caso México ni debe prestarse a la manipulación de un lado ni tampoco a ser quien detenga por la fuerza y a través de el uso de medidas represivas a estos flujos migrantes. No está fácil, Joaquín, es una nueva prueba para nuestro país, para el mundo diría yo, porque hay cambios importantes en las características de estos flujos migratorios, muy distintas a las que tuvieron los grupos que recibimos de Europa o de Sudamérica el siglo pasado, pero que bueno, pues nos ponen a prueba y representan un reto que yo creo que considerando lo uno y lo otro podremos ir manejando con dignidad como país y también tratando de respetar la dignidad de todos ellos. Y en el caso de los menores de edad, sobre todo, que son los más vulnerables, pues sí, ofreciéndoles toda la ayuda humanitaria que estas condiciones requieren. Yo sé que las imágenes que vemos a veces en la televisión son muy duras y generan en nosotros diversas reacciones. No obstante, no debemos perder de vista que tenemos obligaciones y que tenemos, entre otras, que seguir tratando de encontrar cuál es, frente a estos fenómenos, lo que a México más le va a redituar en el presente y en el futuro. Bien, querido Juan Ramón, pues que así sea y te mando un abrazo y muchas gracias. Buenas tardes, Joaquín. Que estés muy bien, querido Juan Ramón. El doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la UNAM, presidente del Consejo del Instituto ASPE en Capítulo México.